en esta mañana. El doctor Diego Calvopiña nuevamente está junto a nosotros. Gracias al doctor Calvopiña por estar con nosotros, ¿no? Y ser parte de esta programación. Y pues hoy vamos a hablar acerca del patrimonio y del turismo. Qué importantes que son estos temas. Hace 2 semanas que tuvimos la entrevista con él, se nos quedaron algunos temitas por concretar y hoy estamos nuevamente en Estamos Contigo. Dieguito, qué gusto saludarlo. Bienvenido a Estamos Contigo. Gracias, un gusto de igual manera saludarles a ustedes, gracias por la invitación y también a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y del canal TVS. Muy gentil, sí, justamente me habían convocado para conversar un poco sobre patrimonio. Creo que es fundamental entender esto del patrimonio, sobre todo desde el punto de vista no únicamente cultural ni turístico, sino desde el punto de vista de lo que significa para el ser humano el patrimonio. El patrimonio básicamente es un legado que nosotros tenemos de nuestras generaciones, que ya podríamos decir han pasado, y que nos han dejado ese legado y sobre todo nos han infundido un sentido de pertenencia, nos han infundido sobre todo identidad hacia todos estos valores naturales, culturales, humanos, paisajísticos. Entonces, ese nexo que existe entre el ser humano y la naturaleza, entre el ser humano y la cultura, entre el ser humano y el turismo y todos estos bienes que realmente rebasan las expectativas de la vida de un ser humano, justamente a eso le conocemos o lo entendemos nosotros como identidad. Y esa identidad está relacionada específicamente con lo que es el patrimonio. De hecho, aquí en nuestro país, en Ecuador, tenemos la posibilidad de contar con patrimonios culturales y naturales. Si bien, al hablar de patrimonio, nosotros nos referimos específicamente a la naturaleza y a la cultura, debemos entender también que ahora existe una propuesta por parte de la UNESCO para considerar patrimonios mixtos, es decir, patrimonios naturo-culturales, es decir, patrimonios que involucran estos dos importantes aspectos al mismo tiempo. Aquí en Ecuador, particularmente, nosotros tenemos 2 patrimonios naturales de la humanidad. Un patrimonio natural de la humanidad es Galápagos, justamente el Parque Nacional Galápagos, que fue declarado así por la UNESCO en 1978, conjuntamente con Cracovia, una ciudad de Polonia, y también con Quito, 1978 se hizo esa declaración. Y bueno, Quito particularmente es otro patrimonio, pero en este caso es un patrimonio cultural de la humanidad. Cuando hablamos de patrimonio cultural de la humanidad o de patrimonio natural de la humanidad, estamos hablando de un hecho significativo no solamente para una sociedad, de un país, de un lugar, de una región, sino estamos hablando de un hecho que involucra a toda la raza humana, a toda la humanidad. Entonces, estos patrimonios, si bien están en Ecuador, en este caso particular, ¿no?, ya sea Galápagos o también el Centro Histórico de Quito, no únicamente nos pertenecen a nosotros, no es solamente la responsabilidad nuestra cuidarlos, protegerlos, preservarlos, porque están en nuestro país, sino porque es un legado de la humanidad. Entonces, miren qué importante tomar en cuenta esta característica, ¿no? Tener la posibilidad de preservar, de cuidar, de sentirnos hasta cierto punto con la autoestima muy alta, porque estos patrimonios, si bien están en Ecuador, pertenecen a toda la humanidad. Había mencionado hace un momento que existen 2 patrimonios naturales aquí de la humanidad en nuestro país. Si bien Galápagos es uno de ellos, otro también muy importante es el Parque Nacional Sangay, que es el único patrimonio natural de la humanidad en territorio ecuatoriano, ¿sí?, en la parte continental, porque el otro es Galápagos, que está fuera de nuestro continente. Entonces, el Parque Nacional Sangay también se lo declaró así en 1983, tomando en cuenta toda esa riqueza de fauna, de flora, de paisaje que existe, y también de lo que últimamente hemos escuchado como eventos importantes, las erupciones del volcán Sangay. No sé si ya en alguna ocasión anterior había comentado que justamente los volcanes activos de nuestro país están ubicados desde nuestra provincia, desde Chimborazo hacia el norte, incluidos algunos en Colombia, por citar algunos ejemplos, en Galeras, por ejemplo. Y desde la zona de Chucos, que justamente es un lugar muy nombrado por el hecho de que aquí en este sector
siempre se han dado descarrilamientos y complicaciones por el paso del volcán. Justamente Xucos es la evidencia de un volcán, pero es un volcán que está apagado. Entonces, miren, el Parque Nacional Sangay, con su máximo exponente, el Nevado y volcán Sangay, ha estado erupcionando desde hace más de unos 55 años, todos los días, aproximadamente 52 veces al día. Generalmente ha estado emanando gas, y ahora en este último periodo está botando ceniza. Entonces, miren, es uno de los más activos. Y esto no, disculpe doctor, sí, y claro. esta situación del volcán que ahora justamente está en actividad, ¿podría perjudicar este patrimonio natural que usted menciona? Bueno, desde mi punto de vista, yo entiendo que la Tierra, Gaia, o la Pachamama, como se lo llama, o también el planeta azul, es un ser vivo. Es un ser vivo que está en constante transformación. De hecho, este evento que también estamos pasando, creo que es parte de la historia de la Tierra, es parte de la historia de esa transformación, porque la Tierra y todos los que estamos dentro de todos los que vivimos en la Tierra, somos parte de este cambio, de esta transformación, de esta evolución. Ahora, evidenciar la posibilidad de que pueden haber afectaciones negativas o también procesos que pueden favorecer el desarrollo de nueva vida, eso es un asunto muy particular. De hecho, hay afectaciones en ambos sentidos, ¿no? Algunos que perjudican, no solamente en lo paisajístico, en la producción agrícola quizás, porque se ven afectados las zonas de amortiguamiento y demás, y también otros lugares, inclusive Guayaquil, a donde ha llegado la ceniza, la afectación de personas, pero también, por ser un proceso propio de la Tierra, se podría decir que esta tierra se fertiliza. De hecho, nosotros hemos escuchado generalmente que Palmira es un desierto. Sin embargo, alguna vez hablando con Marco Cruz, él me decía que realmente Palmira no es un desierto, que en Palmira están las cenizas volcánicas, muy posiblemente del Sangay y del Altar en alguna vez cuando erupcionaron. Entonces, miren, tenemos que entender que esa fertilización que se da permite que justamente exista vida, en este caso particular en nuestra provincia y en Ecuador. Y al ser Ecuador un país lleno de volcanes y nevados, es evidente que por eso nosotros tenemos a Ecuador considerado como uno de los países megadiversos del planeta, y de hecho, por kilómetro cuadrado, Ecuador es el país más megadiverso del planeta azul. Entonces, miren lo que significa eso. Se habla de que en el mundo, de manera general, existen 12 hotspots, 12 puntos calientes, 12 superficies de la Tierra en donde la vida rebasa los límites, ¿sí? Es el ejemplo de la Amazonía, por ejemplo, ¿no? En Brasil y en otros sectores. Galápagos es otro ejemplo. Pero resulta que de esos 12 se manifiesta que aquí en Ecuador existen 3 grandes hotspots. El uno que tiene que ver con las estribaciones de la sierra hacia la costa. Cuando quizás viajamos desde aquí, desde Riobamba hasta Guayaquil, y en el sector de Payatanga vemos muchas mariposas, insectos, y la gente dice, hay muchos bichos, sí, hay muchos insectos, sí, hay mucha vida. Esa megadiversidad ha provocado que justamente nuestro país también sea pluricultural. Por eso es que si hablamos de 2 patrimonios naturales de la humanidad... Doctor, justamente mi pregunta va enlazada en aquello. ¿Cómo se denomina patrimonio cultural de la humanidad a distintos sectores, a un país, a sus lugares, a sus ciudades? Eso sería importante. ¿Cómo se denomina? ¿Quién lo hace? Eso también sería muy importante, estimado doctor, que nos comente, y para que la ciudadanía, nuestros televidentes, se enteren cómo se realiza ese proceso. Ya, correcto. Bueno, es la UNESCO la encargada de declarar patrimonios culturales o naturales de la humanidad, o como habíamos dicho también, esta simbiosis de naturocultural, de patrimonio naturocultural que ahora se está estudiando. Entonces, a nivel internacional se hace una propuesta por parte del Estado y se cumple con todas las condiciones, tomando en cuenta este legado histórico, este legado de identidad y de muchos factores que permiten la preservación y la conservación de los hábitats, ¿no? De la vida, en la flora, en la fauna y en las manifestaciones culturales, es susceptible de esta consideración y también de la declaratoria como patrimonio natural o cultural de la humanidad. Eso a nivel del planeta Tierra, a nivel internacional. Sin embargo, a nivel nacional, también tenemos al INPC, que justamente se encarga de hacer un estudio histórico-antropológico de estas manifestaciones particularmente culturales, con la finalidad de considerar la posibilidad de la declaratoria de patrimonio cultural del Ecuador. Tal es el caso, por ejemplo, del Pase del Niño de aquí de Riobamba. Eso a nivel de Ecuador. Tal es el caso también del
ferrocarril, que bueno, hablaba el otro día con mi amigo también, tocayo le digo yo, y él me dice igual, Diego Villasís del INPC, que me manifestaba que había una preocupación por parte de la UNESCO por estos asuntos de cambios sobre el sistema ferroviario acá en Ecuador, debido a que está postulado para ser considerado patrimonio cultural de la humanidad, el sistema ferroviario ecuatoriano. Entonces, por ahí no solamente se genera la posibilidad de llegada de turistas, ¿no?, sino también la posibilidad de inversión para investigaciones y para otro tipo de circunstancias que puede generar empleabilidad en el Ecuador. Tal es el caso de lo que sucede específicamente en el Parque Nacional Sangay, en otras reservas que a propósito son 56 en Ecuador y que abarca un 20% del territorio ecuatoriano. Lo propio pasa en Galápagos, en donde se hacen investigaciones científicas, ¿no? Allá estuvo en el siglo XIX justamente Charles Darwin, ¿no?, con esta importante investigación sobre la evolución de las especies. Entonces, miren, todo esto es importante. Ahora, si bien mencioné estos patrimonios culturales, ¿no?, Quito, también Cuenca en 1999, también podríamos hablar de otros patrimonios culturales que son intangibles. Hace rato me refería al Pase del Niño, que es un patrimonio cultural intangible, porque no se lo ve. Sin embargo, ahí está la representación simbólica de algunos personajes que justamente a través de su expresión diaria nos permiten identificar como parte de nuestra identidad, como parte de nuestro quehacer diario, como parte de nuestra cultura. Tomando en cuenta que la cultura es un concepto realmente muy amplio. La cultura, en síntesis, podríamos decir que es la huella que el ser humano deja en la tierra. Es la posibilidad de transformar la naturaleza, los elementos de la naturaleza, en algo utilitario quizás, o que con lo que se identifique el ser humano. Doctor, también una duda tenemos en cuanto a la cuestión del patrimonio tangible, ya hablando de aquello. Cuando se realizan remodelaciones, que ahora pues está permitido esto, tal vez si no pierden la esencia como tal, como patrimonio, estas viviendas ya más enfocado a aquello. Ya, bien, estamos hablando de los bienes patrimoniales inmuebles, ¿no? Es decir, de estas construcciones que, bueno, hace poco escuchamos que lastimosamente una de estas edificaciones había sido afectada por un incendio aquí en Riobamba. Entonces, bajo las estipulaciones del GAT y del INPC, que tiene básicamente la competencia en lo que es el patrimonio, es posible que la estructura interna de estas viviendas puedan ser modificadas con la finalidad de que tengan un uso no solamente utilitario, sino la posibilidad de soportar y darle sostenibilidad a la construcción. De hecho, lo que se pretende es que básicamente en lo posible la fachada y ciertos elementos propios de esas manifestaciones culturales que están insertas en estos bienes inmuebles no sean tocados, no sean modificados. Entonces, para eso es el INPC quien tiene la última palabra, tomando en cuenta algo adicional, que al ser declarado un patrimonio cultural, es evidente que eso no es vendible. De hecho, hace poco también se había mencionado que algunos bienes de la estación de Huigra, la estación ferroviaria de Huigra, habían sido quizás movilizados o se había dispuesto la movilización a otros lugares. Pues hay que tomar en cuenta que eso implica la aprobación del INPC en el caso particular de Ecuador. ¿Por qué? Porque el patrimonio, como había manifestado, es un bien que pertenece a la sociedad, al grupo, a la humanidad. Es decir, no es un bien del Estado específicamente político, ni tampoco es un bien de un GAT o de una institución pública o privada. Estamos hablando de un valor que sobrepasa el asunto temporal, es decir, sobrepasa el asunto del tiempo y de la historicidad. En otras palabras, es algo que nos pertenece a este rato porque estamos viviendo en esta época y que debemos cuidarlo, y que obviamente tenemos que dejarlo en esas mismas condiciones o quizás mejores para las generaciones futuras. Estimado doctor, dentro de la cultura riobambeña, ¿cuáles son los patrimonios que han sido designados? Siempre será importante conocer a qué nomás se le denomina patrimonio acá dentro de la Sultana de los Andes de Riobamba. Bien, bueno, aquí particularmente en Riobamba se ha hecho un trabajo muy interesante respecto al estudio histórico-antropológico del Niño, en donde se identifican ciertos personajes. Entonces, a nivel nacional, el INPC ha declarado al Pase del Niño como un patrimonio
intangible, ¿no? Que obviamente tiene una implicación no solamente desde el punto de vista cultural, sino desde el punto de vista turístico. Adicionalmente, no quisiera pasar por alto el hecho de que a nivel mundial hay dos patrimonios culturales intangibles que fueron declarados por la UNESCO. Estamos hablando de la confección del sombrero de paja toquilla. Eso es muy interesante considerarlo, ¿no? El sombrero de paja toquilla es un bien patrimonial, pero no solamente es el elemento, es lo tangible, es el proceso de fabricación del sombrero de paja toquilla. Adicionalmente a eso, unos años anteriores, también fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en la lengua zápara. ¿Por qué? Por su patrimonio oral y manifestaciones culturales que engloba, es decir, la posibilidad de que a través de la lengua, a través del lenguaje, todo ese conocimiento ancestral de los zápara haya sido hasta la actualidad conocido por otros grupos humanos. Entonces, es importante considerar estos detalles porque si se trata de procesos tan complejos, evidentemente esto no se puede lograr en meses, a veces toman algunos años inclusive, tomando en cuenta que se tiene que considerar todos los elementos, no solamente los culturales, las manifestaciones humanas que están insertas en estos valores, sino también otro tipo de consideraciones, como las naturales, la posibilidad inclusive del espacio geográfico en donde están ubicados. Entonces, particularmente aquí en Riobamba, hablamos del Pase del Niño, ¿no? Como un patrimonio cultural de nuestro país. Gracias, doctor, también por todo su aporte, por darnos a conocer lo cultural, esa parte también de biodiversidad y de ahora también conociendo el patrimonio natural, que bueno, de alguna manera esto era desconocido para nosotros. Le agradecemos por su intervención y por todo el aporte que siempre nos está inculcando a todos nosotros. Gracias. Gracias, muy gentiles, siempre a las órdenes, muy amables. Gracias, mi querido doctor, un abrazo fuerte, ya nos estaremos reencontrando. Gracias a todos ustedes también, amigos, por estar en sintonía de TVS Canal 13. Se viene ya la Tribuna del Pueblo a partir de las 12:30 con nuestro amigo Javier Marchán. Prepárense, por favor. Novedades importantísimas, 19 horas, no se olvide el noticiero estelar junto al licenciado Juan Salazar, y mañana también a partir de las 8:30 el noticiero en la comunidad junto a Karen Castillo y Javier Marchán. ¿Qué les parece? Así es que información, novedades, noticias para todos ustedes. Y también nosotros, no se olvide de seguirnos en Facebook como TVS Canal 13 Oficial y también como Estamos Contigo. Yo me despido de ustedes, ha sido un programa espectacular. Mañana música desde Bolivia, el grupo Bonanza estará junto a nosotros, así es que prepárese para todo lo que viviremos mañana de parte de Estamos Contigo y de TVS Canal 13. Yo soy su amigo Felipe Navarrete, que pasen súper bien. Karen también en la despedida. Le recordamos también a todo nuestro público televidente que mañana estaremos también realizando el sorteo de 3 discos de mi querido Dani Osorio, así que usted también puede animarse a participar con todos nosotros. Le animamos a aquello porque será el segmento de anécdotas, lo más trascendental que usted ha pasado, así que anímese, mañana no se puede perder de una gran programación. Agradecemos a todos siempre de ustedes por estar con nosotros, por siempre estar en sintonía de todo lo que realiza TVS Canal 13, y le recordamos que nosotros estamos contigo.